Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Felipe Vila, soy el presidente de esta casa, del Colegio de Veterinarios de Madrid, y lo primero que quiero es darle la bienvenida a los que no hayan estado aquí, y a los que hayan estado, pues encantado de que estén aquí nuevamente. Como pueden comprobar, tenemos unas instalaciones pues francamente buenas, y luego van a tener además de la oportunidad de conocer nuestros jardines, que están francamente bien, en una zona pues bastante privilegiada de Madrid. Dice el ministro, Lamodes Espinosa lo es, y tanto que lo es. Si hoy hubiéramos tenido que comprar esto sería imposible. Sí. Bueno, yo simplemente pues agradecer, primero por supuesto a Ricardo Miguel Áñez, que haya querido hacer aquí, como otras muchas veces, esta jornada tan, yo diría, no solo tan interesante, sino tan necesaria, ¿no? Y bueno, pues Ricardo ya nos conoce hace mucho, somos amigos y realiza aquí muchas actividades de ese conjunto que él tiene montado, que abarca todo lo que hay en el sector alimentario, en la alimentación y más allá. Entonces, Ricardo, enhorabuena. Es verdad, es que es verdad, lo digo con cariño, pero es cierto que yo creo que hace una labor encomiable, ¿no? Y también pues agradecer, como no, a don Jaime Lamodes Espinosa, al ministro. Me gusta llamarle ministro, porque han pasado muchos años, fue un buen ministro y dejó una buena impronta. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues le agradecemos que esté aquí. Él ha estado en esta casa ya varias veces y siempre, la verdad es que siempre imparte doctrina, o sea que él siempre fundamenta mucho sus ponencias y siempre aporta ideas también, que es importante. Y también pues doy la bienvenida a los directores generales de las cooperativas agroalimentarias y de FENACORE, que es tanto como decir las comunidades de regantes, ¿no? Bueno, pues hablando, claro, de las comunidades de regantes, ¿de qué se va a hablar aquí hoy si no es del agua y la alimentación, como habéis querido titular a esta jornada, ¿no? Yo no soy experto en esto, por lo tanto poco puedo decir, pero sí una cosa. Es verdad que el agua es imprescindible para la vida, es imprescindible para la alimentación, porque si queremos tener alimentos tendremos que tener agua para producirlos, tanto en las producciones agrícolas como en las producciones ganaderas, que parece que los datos indican que la pluviometría año a año va disminuyendo y que el proceso de desertización en España va aumentando y parece que eso no va a parar, no va por buen camino y, por tanto, los recursos hídricos de las cuencas fluviales cada vez serán menores, aunque este año sea una excepción y haya habido unos meses aquí que estábamos comentando antes francamente buenos, ¿no? Pero eso no es la generalidad. Por tanto, yo creo que sí que es verdad que se tendrá que hacer un esfuerzo muy grande en España por racionalizar todos los recursos, no solo el agua de las cuencas, también las aguas regeneradas, el agua de las desaladoras, en fin, las aguas subterráneas, la contaminación del agua. Es decir, yo creo que todos esos son temas que requieren un análisis profundo y ojalá, le decía yo al ministro, a nivel, digamos, de gobierno, a nivel político, si se pueden hacer cosas, y él ahora nos lo contará, no lo veía como muy factible, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos yo creo que los sectores sí que tienen que levantar su voz y decir cómo ven las cosas, ¿no? Porque yo creo que los políticos es verdad que tratan de legislar a muy corto plazo, porque a largo plazo no los interesa, pero bueno, yo creo que los sectores sí que tenemos que levantar la voz para decir cómo están las cosas y, en nuestra opinión, por dónde se debe caminar. Así que nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos ustedes y a todos los ponentes, don Jaime. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Felipe. Estamos en la Casa de los Veterinarios, de los Veterinarios de Madrid, pero este encuentro que hoy se organiza también es un poco vuestro, porque vosotros fuisteis de las primeras organizaciones que apoyaron la campaña Si yo no produzco, tú no comes, que es donde se marca esta jornada. Les hemos dejado a todos un pin. Jaime, también te invito a ti a que te lo pongas. Si yo no produzco, tú no comes, que es la campaña que lanzamos el año pasado. Me decía el otro día un hombre de la distribución,
dice, la que has liado con la campaña, dice, has sacado los tractores a la calle. Y digo, no, nosotros no hemos sacado los tractores a la calle. Nosotros simplemente lo que hacemos con la campaña Si yo no produzco, tú no comes, es tratar de contarle a la sociedad y explicar a los consumidores la realidad de la producción de alimentos, y lo hemos hecho desde el 16 de octubre que lanzamos la campaña y lo seguiremos haciendo durante todo este año. Y uno de los temas más importantes desde mi punto de vista, en este caso como alumno de don Jaime, que fui en su día ingeniero agrónomo, pues es el agua. Para mí el agua es un pilar fundamental que, como bien has dicho, Felipe, pues solamente se le da importancia, o solamente se habla de él, mejor dicho, cuando hay problemas, y que pues nuestros políticos o nuestras administraciones públicas pues deberían de prestarle más atención y desarrollar políticas con mayúscula que ayuden a generar infraestructuras que permitan tener agua para alimentarnos y para producir alimentos, porque es una condición necesaria el hecho de que el agua se utiliza para la producción de alimentos. Bueno, como eso es importante, esta jornada la dedicamos al agua, ya dedicamos otra en Ciudad Real. Gracias, por supuesto, Felipe, como siempre, por dejarnos vuestra sala para hacer aquí este encuentro. Gracias también a FENACORE, en la figura de su presidente, por colaborar con nosotros en esta organización, y por supuesto también a Gabriel Trenzado, que es el director general de Cooperativas Agroalimentarias, con quien lanzamos esta campaña el 16 de octubre y bueno, al que le voy a dar la palabra para que también nos dirija unas palabras. Cuando quieras, Gabriel. Muchas gracias, Ricardo, y encantado de estar aquí con todos vosotros. La verdad que Ricardo ha comentado todo lo que podía uno decir, ¿no? Pero como director general de Cooperativas Agroalimentarias y como la organización en la cual tenemos a todos los productores, agricultores y ganaderos, quisimos lanzarnos con esta campaña como una iniciativa de intentar que el sector se unara para comunicar a la sociedad. Yo creo que vivimos desde los últimos, creo que no 10 años, pero sí que en la última Comisión Europea, ¿no? Y concretamente con el Pacto Verde, pues una situación en la cual todos reconocemos que hay unos retos a nivel de cambio climático que impactan directamente a nivel productivo y que, sin embargo, estamos trabajando en base a una especie de emergencia climática que nos ha perdido un poco el foco sobre el conocimiento y cómo afrontarlo. De tal manera que hay iniciativas legislativas que no abordan en cómo conseguir estos resultados de manera práctica y al final estamos con una especie de cacofonía, y de ahí la necesidad de comunicar a la sociedad realmente de lo que estamos hablando. No estamos hablando solo de agricultores y ganaderos, estamos hablando de producción de alimentos, que es lo que ha sido la política agraria en los últimos 40 años. Y sin alimentos no hay sociedad, como decía el lema de ingenieros agrónomos, sin ni agricultura ni IRI, pero es que sin agua pues no hay alimentos. Así que esto tan sencillo es el reto que tenemos con esta campaña. Sentarnos, hablar con conocimiento y meter en esa ecuación de conseguir objetivos ambiciosos que todos aspiramos como sociedad, pues meter estos elementos de racionalidad y de conocimiento y ser prácticos, porque desde el activismo difícilmente se va a poder hacer política y difícilmente vamos a poder obtener resultados y todos vamos a ser perjudicados por esta situación. El agua es un elemento fundamental. Las tractoradas que hemos tenido han cambiado de visión radicalmente. Lo he visto en las últimas semanas que he estado visitando diferentes partes de España. Les ha cambiado la cara a todos los productores. 200 litros en Andalucía, 180 litros en Extremadura. Es decir, ha dulcificado bastante, con lo cual no solo es fundamental para las producciones, sino que con agua y con una buena gestión del agua se ven los problemas de otra manera. Así que trabajemos con conocimiento, teniendo en cuenta el reto que sin duda alguna es grandísimo, y eliminemos el debate de blanco-negro, de mucho-poco, y aportemos conocimiento e instrumentos para obligar al legislador y a los políticos a que tengan una visión más a largo plazo,
porque hasta la fecha lo único que han hecho de este tema no se habla, que es muy problemático. Pues ha llegado el momento de hablar porque ya no tenemos más remedio. Bienvenidos y espero que tengáis una buena jornada y atentos a escucharles. Muchas gracias, Gabriel. Pues a continuación le voy a ceder también la palabra al presidente de FENACORE, a Juan Valero, que también es miembro de la campaña y, por tanto, agradecemos también el apoyo de FENACORE. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por organizar la jornada y por organizar y promover de alguna manera esta campaña de si yo no produzco, pues tú no comes. Que la verdad es que es especialmente necesaria porque el sector primario, los agricultores, los veterinarios, los ganaderos, el sector primario de la vieja Europa lo tiene difícil para competir en un mundo global. Se han abierto los mercados, se ha globalizado el mercado y se han abierto las fronteras. Eso, sin duda, favorece el crecimiento económico, favorece la eficiencia, favorece la productividad, es bueno para la economía. Pero un mercado global debería exigir que se globalizaran y que se hicieran también homologables las normas laborales, las normas ambientales, las normas fitosanitarias. Es decir, si estamos hablando de globalizar el mercado, tendría que ser en unas condiciones homologables o parecidas para que la vieja Europa, que tiene unos sobrecostes importantes por todas estas razones, pues pudiera competir, ¿no? Y eso, la verdad, es que cada vez lo tenemos más difícil, ¿no? Claro, en una jornada como esta, hablando de agua y alimentación y siendo yo presidente de la Federación Nacional de Regantes, pues hombre, no tengo más que poner en valor un poco el papel de los regadíos para la alimentación, ¿no? Tanto a nivel de España como a nivel mundial, que es básico. La verdad es que yo sé que luego Jaime lo contará con todos los detalles, pero la población mundial está creciendo, hay que alimentarla, la tierra disponible para producir alimentos pues no puede crecer porque no vamos a estar haciendo deforestación, con lo cual con la tierra que tenemos que producir más alimentos y eso pasa necesariamente por el regadío. El regadío, que produce de media en España una hectárea de regadío 6 veces más que una hectárea de secano y, por lo tanto, es imprescindible para incrementar esa productividad que es absolutamente necesaria porque seguimos teniendo un problema con la alimentación, ¿no? Yo creo que el regadío es imprescindible desde ese punto de vista estratégico de ordenación del territorio, desde el punto de vista económico y social, pero también porque el secano fundamentalmente casi es de monocultivo o de cambias el tipo de cereal que produces, pero el regadío permite perfectamente adaptar las producciones al mercado, permite adaptar las producciones a la industria agroalimentaria. Tenemos aquí a las cooperativas. La industria agroalimentaria en España es prácticamente la industria más importante y del PIB, bueno, pues junto con algunas otras, el turismo, los automóviles, pues prácticamente es la industria más importante que está diseminada por todo el territorio de España y es básica, ¿no? Pero luego yo creo que a mí me ha sorprendido cuando han salido todas estas tractoradas que ha habido la opinión pública ha acogido con comprensión, incluso hasta con aplausos, a los tractores que muchas veces estaban generando molestias también a los ciudadanos. Y a mí eso me parece muy importante porque tenemos que ser capaces de conectar emocionalmente con la gente del campo. Yo, si os preguntara a los que estáis aquí, ¿quién vive en el campo? Bueno, pues habréis venido casi todos de Madrid, pero ¿vuestros padres vivían en el campo y vinieron aquí a Madrid? ¿O vuestros abuelos o vuestros bisabuelos? Bueno, es que a mitad del siglo XX
la mayoría de la población era población rural. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser leales con esos orígenes que tenemos todos, que todos al final, con más generaciones o menos generaciones, pero venimos del campo y tenemos que darle una salida al campo español. Y para eso, desde luego, pues estas jornadas y estas campañas nos tienen que ayudar. Así que enhorabuena y muchas gracias por la organización. Pues muchas gracias, Juan. Vamos a dar paso ya a don Jaime. Yo no me atrevo a presentarte, pero no, estaríamos mucho tiempo pues, si leyéramos el currículum que tienes, y yo creo que no lo vamos a hacer. Simplemente decir que eres doctor, ingeniero agrónomo y economista, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues para todos los agrónomos de las últimas generaciones, al menos de la parte de economía, que era donde nos dabas clase, pues un referente. Y como decía Felipe, pues también en la época en la que tuviste la responsabilidad ministerial, pues yo creo que todo el mundo tiene un buen recuerdo de esa época y de todas las normas y de todas las infraestructuras y todo lo que pusiste en marcha. Así que suficientemente capacitado para poder hablar de este tema tan importante, y por tanto por eso nos hemos acordado de ti, Jaime, y será un placer escucharte. Si queréis podéis escucharle desde aquí o desde allí, como vosotros queráis, como estéis más cómodos. Gabriel, Juan, Felipe. Yo, si quieres, me quedo yo acompañándote, Jaime, para no dejarte solo. Y así ellos, pues... La ponencia la hemos llamado El agua es alimentación, el agua es vida. Y ya, pues, te doy la palabra, Jaime, y adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Colegio de Veterinarios, muchas gracias a Felipe, a Ricardo, a Javier y a Juan por sus amabilísimas palabras introductorias y de presentación. Muchas gracias por invitarme a estar una vez más en esta sala, a la que le tengo enorme aprecio, porque hace año y medio aproximadamente fui nombrado académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, cosa que en el caso de los ingenieros agrónomos debe ser un caso bastante singular, pero a mí me produjo una satisfacción y un honor muy grande, y por eso volver a estar aquí pues me satisface enormemente. Se me ha pedido que hable del agua. Yo el agua, tengo que decir, que es un tema que me preocupa desde hace muchos años. Hace ya lo menos 25 años, bueno, yo me eduqué con dos grandes intelectuales agrarios de fondo. A medida que estudiaba la carrera de agrónomos y al mismo tiempo la carrera de económicas, yo iba viendo que había dos figuras que estaban siempre presentes en las intervenciones de algunos profesores. Uno era Jovellanos y el otro era Joaquín Costa, separados un siglo casi, pero los dos fueron los grandes padres de la agricultura moderna. Cuando Jovellanos vive, estamos todavía con unas hambrunas enormes, estamos con una España vaciada, hay pocos agricultores, el hambre es, como digo, muy generalizada, se produce el motín de Esquilache, que luego lo hemos llamado de los chambergos y de las capas y no sé cuántos tal, pero era un motín de hambruna, de una hambruna feroz, y que dominó en aquel momento España, y Jovellanos lanza su famoso informe sobre la ley agraria, en donde, en esencia, dice que para hacer una buena política agraria hay que hacer dos cosas. Una, no entorpecer las leyes agrarias y, por tanto, no generar estorbos.
A mí me llamó muchísimo la atención la palabra estorbos, que la utiliza mucho. Y su obsesión es que si se hace una ley agraria en favor de lo que sea, por favor, no le empiecen a introducir la administración estorbos. Lo podría aplicar a la vida de hoy de la administración pública con toda facilidad, porque basta que un ministerio saque una ley o produzca una determinada reglamentación para que empiecen a aparecer los estorbos generados por el resto de las administraciones públicas, de tal modo que vivimos en un mundo, pues, en fin, muy controvertido desde ese punto de vista. Yo me obsesionó en aquel momento Jovellanos y me obsesionó Joaquín Costa. Joaquín Costa porque fue el padre del regeneracionismo agrario, porque es el padre de la política hidráulica en todas sus expresiones y porque realmente sin él mucho de lo que se hizo en Aragón y que condujo a una política de regadíos en el mundo, en toda España, no se hubiera producido jamás, jamás. No debemos olvidar que, ahora que tenemos la guerra de Ucrania, desde hace desgraciadamente ya más de 2 años, Joaquín Costa decía que a él le sorprendía por qué los trigos producidos en Aragón, cuando bajaban por aquellas carreteras con los carromatos, carreteras por no decir otra cosa, caminos de rueda, llegaban a Barcelona, aquellos trigos valían en Barcelona, se vendían en Barcelona a precios superiores a los precios a los que llegaban los trigos de Ucrania a Barcelona. Y a él aquello le llamaba mucho la atención, es decir, aquellos señores que estaban allí lejanos, con un mar por medio, con todo el Mediterráneo después, cuando llegaban a Barcelona tenían unos precios colosales. Y sin embargo, los trigos que tenían que bajar desde Aragón llegaban a unos precios no competitivos. Y entonces fue cuando pensó que si aquellos trigos, en lugar de ser en secano, se produjeran en regadío y a rendimientos 6 veces mayores en riego que en secano, probablemente la competencia sería factible. Luego, hay 2 autores cruciales y muchos más que nos van conduciendo al mundo del riego. El agua hoy se dice que es más que oro, porque es una fuente de vida y porque no hay agua suficiente para una humanidad que alcanza ya los 8.500 millones de habitantes y que vamos camino de estar en cerca de los 10.000 en muy poco tiempo. Esa población necesita alimentos. Y cuando digo esa población de 10.000 millones, no estoy hablando de Cuenca o estoy hablando de Francia, estoy hablando del mundo entero. En el mundo entero, en este momento, hay hambre, y hay mucha hambre. Luego daré algún dato para que nos demos cuenta de lo que nos ocurre. Crecemos, además, con una población mundial que crece a una tasa del 1% anual acumulativo, es decir, 80 millones de personas por año, lo que supone un desequilibrio adicional en los suministros. Necesitamos más alimentos. Y de modo muy especial en grandes territorios como son África y Asia Menor. Pues bien, para todo eso, yo decía cuando era ministro de Agricultura que la agricultura española sería de riego o no será. Y lo fue y se cumplió, y luego daré algún dato. Y sigo diciendo hoy que el agua es un recurso escaso, y ese recurso escaso nos afecta a todos y debe ser, digamos, administrado correctamente para que podamos no poner en peligro la seguridad alimentaria mundial. La FAO ya en el año 2022, yo tuve la ocasión de presidir la FAO en el 79, la FAO en el 2022, bueno, y ya entonces produjimos una serie de documentos en relación con el llamado PMA, Programa Mundial de Alimentos. La FAO en 2022 ya decía que el gran objetivo prioritario de la humanidad debía ser la alimentación. Y yo desde ese punto de vista vengo defendiendo, y lo dejo caer aquí para que ustedes lo piensen y lo piensen bien, que
todas las teorías del cambio climático, de los gases de efecto invernadero y de un conjunto de cosas, no deben prevalecer sobre el objetivo de la seguridad alimentaria mundial. Este es el primero, alimentar a las personas. Luego veremos cómo lo podemos hacer. Pero claro, cuando se habla de que los gases de efecto invernadero son aproximadamente un 12% en el mundo de la agricultura, del cual aproximadamente un 4% es lo agrícola y un 9, 10, 11% es lo animal, y de ahí empiezan a salir voces sin parar, las últimas las de nuestro exministro de Consumo de hace poco, pidiendo el no consumo de carnes, pues estamos poniendo en riesgo la alimentación mundial por un mal criterio usado, que es que prevalezca el efecto gases y efecto invernadero sobre el tema de la alimentación. El director general de FAO, Alexander Mueller, nos decía hace poco que el agua es clave para la seguridad alimentaria y que había que cubrir la creciente demanda de alimentos del modo que fuera posible. Yo quiero decir una cosa, el agua, no nos estamos dando cuenta. Yo llevo estas hojas que veis aquí en rojo, que son pues, más de media docena, son notas que llevo tomando desde este verano sobre las sequías y la falta de agua a nivel mundial. El río Colorado era el gran río norteamericano y estaba construido de tal modo que está dividido como en 5 partes en una zona interior, de las cuales una tiene que abastecer a Las Vegas, otra está previsto que abastezca a California, etcétera, etcétera. El río Colorado se está quedando sin agua. Se está quedando sin agua. Y como consecuencia de eso, empieza a haber problemas en Las Vegas, porque Las Vegas es una ciudad nacida de las aguas del río Colorado. Y hoy empieza a no tener aguas. Y para poder tener aguas, está llegando a un acuerdo con California, en virtud de la cual ellos le hacen a California plantas desalinizadoras en California, y a cambio de eso, los derechos de California sobre el agua del río Colorado se los cede a Las Vegas. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que estamos en un problema, en este momento, angustioso de aguas y que nos está produciendo problemas muy serios. Malta no tiene agua. Malta está en este momento suministrándose gracias a plantas desalinizadoras. Y Arabia Saudí, que naturalmente uno imaginaría, llamándose Arabia, una zona de sequía, está produciendo grandes cantidades de agua, merced a las plantas desalinizadoras, para producir alimentos. Y me dirán ustedes, no puede ser, porque cuando se produce agua con plantas desalinizadoras, el coste del litro de agua es tan alto que hace inviable la producción alimentaria. Bueno, pues no es así cuando eres Arabia Saudí y la energía que utilizas para que las desalinizadoras produzcan agua es petróleo del que tú tienes a bajo coste y a escasa profundidad. Por tanto, el mundo del agua en este momento es un mundo muy complicado y que empieza a interrelacionarse de un modo distinto a todo lo que hemos conocido. Yo creo que tenemos que ser conscientes de en qué país vivimos y qué podemos hacer para que podamos sobrevivir con facilidad. La superficie cultivada durante los últimos años ha crecido un 12%, pero la producción agrícola a nivel mundial, pero la producción agrícola mundial se multiplicó por 2,5 o por 3, y hoy, en este momento, se generan conflictos mundiales por hambrunas que dañan a poblaciones. Que Marruecos esté expansionando sus formas de riego, sus tierras de riego, es un hecho notable.
que España esté ayudando a que ese proceso se produzca es aún más notable. No haré más comentarios que ese. Que Arabia Saudí esté en la forma que lo he contado, pues ya lo he dicho. Que China esté en la misma situación, estamos igual. Pero el agua es tan problemática que Afganistán está haciendo un río de 285 kilómetros de longitud para poder llevar agua de un extremo al otro y poder ampliar en 500.000 hectáreas sus superficies de hectáreas regadas. Hemos estado a punto, y en España casi no se ha escrito sobre ello, de contemplar una guerra, no diré que mundial, pero una guerra muy terrible, como consecuencia de algo que voy a contar. No sé si ustedes saben que Etiopía, país al norte de África, justo en la cabecera del Nilo, no tiene salidas al mar. Pero es un gran país industrial, produce muchísimos elementos, componentes, etcétera, tal de tipo industrial, pero no tiene energía. Y por esa razón Etiopía, hace ahora unos años, construyó la llamada presa del Renacimiento, que no tiene nada que ver con el Renacimiento nuestro, el europeo, el italiano. Tiene que ver con el renacimiento de la vida en Etiopía. La presa era tan grande que mientras que se llenaba, naturalmente el agua no seguía pasando la presa y bajando a la corriente del Nilo. Empezó a llegar poca agua en el Nilo inferior. Egipto se rebeló frente a Etiopía y estuvo a punto de haber un conflicto bélico de una extraordinaria importancia. ¿Cómo lo ha solucionado Egipto? Ampliando las superficies de riego del delta del Nilo para poder disponer de más superficie de tierra regable con la cual alimentar a Egipto. Pues bien, eso que estoy contando de todos estos países está pasando en todo el mundo. Y está pasando en todo el mundo de un modo muy, muy singular. Pues bien, pasemos un poco a lo que es las fuentes del agua. ¿De dónde podemos tener nosotros y los demás fuentes de agua? Fuentes de agua, en alguna medida, posibles y nuevas. En primer lugar, por el aprovechamiento de aguas residuales regeneradas. Este es un tema muy complicado y muy discutido. Hoy mismo viene en la prensa si Madrid podría aplicar aguas residuales regeneradas para el consumo de agua potable en Madrid. Claro, ante eso uno, en fin, pone las manos así en el cielo. Pero ese es un tema que está generándose a nivel mundial y que, como digo, está planteándose en este momento a nivel Madrid. Segundo, reforzar las capacidades de almacenamiento. Ustedes leerán últimamente en muchos periódicos que desde el MITECO, desde el Ministerio nuevo, que controla las aguas y controla la energía, las aguas antes estaban en agricultura, primero estuvieron en fomento, pero con Isabel García Tejerina, por ejemplo, estaban en agricultura. Las aguas hoy no están en agricultura, no están en planas, están en el MITECO, que es quien controla. Pues bien, MITECO está permanentemente defendiendo la necesidad de ampliar lo que se llaman los caudales ecológicos. El caudal ecológico es que no se pueda bajar por debajo de determinado nivel para que los peces puedan vivir en libertad y sean felices, pero, naturalmente, en la medida en que los caudales ecológicos suben y se reglamentan así, los caudales disponibles para riego se reducen y, por tanto, tenemos ahí unas limitaciones en los riegos que nos vienen desde el MITECO y que son peligrosas y que son contrarias a lo que defiende hoy la Unión Europea. Paolo de Castro, persona a quien yo conozco mucho, comisario de Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, un hombre inteligentísimo, publicó en España un libro hace ahora 15 años titulado Demanda de hambre o Pasión de hambre, una cosa así,
Él dice, hay fondos europeos, dice Paulo de Castro, para construir más embalses y para hacer frente a la escasez de agua. Llover sigue lloviendo. Lo que ocurre es que mucha de esa agua acaba desembocando en el mar. Y tiene razón. Era ya Jovellanos el que decía que el agua no podía desembocar en el mar. Y era ya Joaquín Costa el que decía que el agua no podía desembocar en el mar, que teníamos que aprovecharla. Pues nos lo dice Paulo de Castro ahora, en pleno 2023, porque esto se hace en 2023 justo. Y eso significa que necesitamos más reservas de agua. Necesitamos hacer más pantanos, probablemente más pequeños, porque el cambio climático está produciendo irregularidades en las pluviometrías. Antes sabíamos que en tal época nos llovía. Yo me acuerdo en Requena, cuando yo pasaba el mes de agosto y parte de septiembre ahí, que en septiembre siempre sabíamos en qué fechas nos caía un granizo y lanzábamos aquellos cohetes antigranizo contra ellos, pero siempre caían en las mismas fechas. Eso ha desaparecido. El cambio climático lo ha alterado todo, pero no altera una cosa. Hace un mes estábamos en una sequía espeluznante y en la Semana Santa nos ha llovido tal cantidad de agua, que los embalses se han ido recreciendo todos. Yo tengo por aquí, creo, aquí está. ¿Ven la raya roja? Ese es el aumento en la capacidad de lo que han embalsado los pantanos españoles en el periodo que va prácticamente desde un poquito antes de Semana Santa a después de Semana Santa. Pues bien, hay que reforzar la capacidad de almacenamiento y, por tanto, tenemos que luchar todos para que no se siga el Miteco empeñando en reducir presas, reducir azudes y pensar más en los pececillos que circulan por los ríos que en las actividades reales de la economía. Tenemos que pensar también en el uso agrario o urbano del agua de las plantas desaladoras. Las plantas desaladoras nacen en España, en Tenerife, y nacen hace muchos años y se han convertido en la esencia de los regadíos canarios y de la producción canaria agrícola, gracias a las desaladoras. Son unos grandes expertos y son los que nos trajeron después las desaladoras hacia España. Pero bien, las desaladoras para nosotros es una gran solución. Si tenemos 7.600 kilómetros de perímetro marítimo, tenemos 7.600 kilómetros de perímetro donde poder instalar desaladoras. Eso sí, hay que saber, ya lo he dicho antes, que la desaladora tiene un coste muy alto de producción del metro cúbico de agua y, por tanto, la energía que hay que utilizar para producir esa agua desalada tiene que ser una energía económica, porque si no, no podemos regar. Podemos utilizar el agua, y esto es muy importante, para el turismo. Gran parte de las desaladoras que están hoy en las zonas de Alicante se utilizan para el turismo. Gran parte de las aguas desaladoras que se utilizan hoy en España se utilizan para la industria y se utilizan para la vida urbana, pero en muy poca cuantía para el mundo agrario. Pero si podemos llevar esa parte para lo que acabo de decir y dejar el resto de las aguas para el agua de riego, tenemos asegurado el riego como gran solución. Por tanto, tenemos que tener la tranquilidad de que podemos hacerlo con facilidad. El regadío en España representa el 22% de la superficie cultivada, aproximadamente, pero genera el 65% de la producción final agraria. Por tanto, con el 22% generamos el 65%. En 2022 alcanzamos un superávit en la balanza comercial de 19.000 millones de euros, cuando yo era ministro, 40 años, hace 40 años, desgraciadamente, pues lo que teníamos era un déficit comercial tremendo
y hemos pasado a un superávit. Esta es la historia de Costa, Jovellanos, etcétera, tal, que a lo largo de los siglos van empujando al riego. Y llegamos al siglo XX con una superficie reglada de casi 3,84 millones de hectáreas. Hoy, el 100% de la población rural o urbana está censada con acceso a agua potable saludable. Y eso es un gran éxito de la política de riegos en España. Si desglosamos eso, podríamos encontrarnos con que una buena parte corresponde a hortalizas, 10.700 millones de euros, y otra parte corresponde a fruta, 9.375 millones de euros. Me refiero a la parte de balanza comercial que me refería antes, que está basada básicamente en frutas y en hortalizas. Y esas frutas y esas hortalizas se generan en una buena medida en un rincón de España, que es el rincón de Europa, que es concretamente Almería, Murcia y Alicante, el Tajo Segura. Pues bien, también sobre el Tajo Segura hay presiones constantes, permanentes, por parte del Miteco, para reducir las dotaciones de agua que se lanzan desde el Tajo, que es entre Peñas y Buendía, a través del pantano de Alpón, para que llegue hasta la zona del Tajo Segura. Pues bien, el Tajo Segura es una obra que la diseña Lorenzo Pardo, siendo ministro Indalecio Prieto en la Segunda República. Hace un diseño excepcional, diseño que lo acepta la República, diseño que es aceptado por el franquismo, diseño que se pone en marcha al final del franquismo y diseño que entra en funcionamiento en los primeros años ya de la transición. Yo estaba ya en el gobierno. Inaugura aquellas obras Joaquín Garrigues, que era murciano. Pues bien, ¿qué habíamos conseguido con eso? Habíamos conseguido llevar agua desde una zona que no tiene clima para producir a una zona que tiene el mejor clima del mundo para frutas y hortalizas. Pues eso, que es el trasvase Tajo Segura, hoy se pone en cuestión constantemente y se discute si se les debe mandar tantos hectómetros cúbicos por periodo, o tantos menos, o tantos otros, o tal. Y naturalmente hay un enfrentamiento en este momento entre el Tajo Segura y entre Peñas y Buendía, o digamos el Tajo. Pero no solo está ese enfrentamiento, es que ahora ha surgido otro. Y es que Castilla-La Mancha, como considera que el Tajo es suyo, pues considera que no debe ir tanta agua al Tajo Segura, sino que debe quedarse en Castilla-La Mancha. Con lo cual tenemos un problema, cada vez que hablamos en España de aguas, tenemos un problema de lucha entre territorios. Los territorios se enfrentan los unos a los otros. Hemos tenido y tenemos en este momento un problema de falta de agua en Cataluña. Lo que se llama la Cataluña interna tiene un déficit de agua tremendo, el mayor casi de toda España. Pues bien, se ha planteado sustituir ese agua y llevar agua a Cataluña para cubrir ese déficit con aguas de Valencia, procedentes incluso de desaladoras, cuando tienen el Ebro pegado, con unas dotaciones de agua excepcionales, porque el Ebro este año está echando agua al mar como no lo había echado nunca. Y sin embargo, la presidencia aragonesa, la presidencia catalana, Aragonés, no quiere aguas del Ebro, quiere aguas de Valencia. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es un contrasentido, pero desgraciadamente estamos en esa situación. Bien, yo creo, sinceramente, y dejo ahí una interrogante, que en la Constitución pienso a veces que nos equivocamos en algo.
La Constitución dice que cuando un río afecta a una sola comunidad autónoma, la competencia sobre el río es de la comunidad autónoma. Pero si afecta a varias, es una competencia nacional. Yo, sinceramente, creo que la competencia sobre todos los ríos, afecte a una o a varias comunidades autónomas, afecte a lo que afecte, debería ser competencia absolutamente nacional y no competencias autonómicas. Porque yo tengo, y podría explicarlo aquí, pero en fin, no quiero aburrirles, yo tengo el caso explicado por un ingeniero de caminos de una comunidad autónoma que no voy a mencionar, que cuando se planteó este tema, después de aprobada la Constitución, se dieron cuenta que por culpa de un afluente, ellos pertenecían a 2 comunidades autónomas y naturalmente querían tener el control del río ellos solos. ¿Y qué hicieron? Prepararon toda la documentación que había que presentar en el Ministerio de Fomento en aquel momento sin el afluente. El afluente desapareció. Yo tengo el informe en mi casa y tengo el informe de quien hizo el contrainforme, pero en aquel momento desapareció y sigue así. No se rectificó. Señal de que algo no hemos hecho bien y de que algo deberíamos cambiar. Pues bien, el Tajo Segura es una obra impresionante que debe mantenerse, que debe cuidarse, que debe respetarse y que no debería ponerse en discusión de ningún modo. Pero, desgraciadamente, repito, está en discusión constantemente. Y la cuenca superior de donde nace el Tajo Segura, pues se sigue todos los días para saber en qué situación se encuentra. Yo sigo la estadística de embalses y les voy a dar un dato que tiene que ver con otra cosa sobre la que me voy a centrar y con eso voy a ir cerrando. Borrell, José Borrell, cuando fue ministro de Fomento, defendió la teoría de las interconexiones de cuenca o de los trasvases entre cuencas en España. Lo apoyé enseguida. Creo que tenía toda la razón del mundo. Y la tiene tanto más cuanto más estudia uno lo que son las estadísticas de los distintos ríos y de las distintas cuencas. Por ejemplo, hoy tenemos un agua embalsada que es el 66% de la capacidad del embalse. Pues bien, tenemos más agua embalsada que hace 10 años y más agua embalsada que en el 23. Y, sin embargo, vivimos bajo una especie de obsesión de sequía. Segundo, tenemos datos, que voy a dar datos de un cuadro que hice recientemente. Si yo cojo los pantanos, los embalses, en los cuales el agua embalsada es más del 50% de la capacidad del embalse, me encuentro con que tengo el Guadiana, capacidad 9.500, embalsada 3.800, porcentaje 40%. El Guadalquivir, tengo bueno, esos son para los niveles de menos del 50%. El Guadalete, el Segura, Galicia Costa y Cataluña Interna, que es la que está peor porque está con el 15-21%. Pero si cojo aquellos embalses en que el agua embalsada es más del 50% de la capacidad, me encuentro con que tengo el Ebro, que está sobrante, tiene el 71%, el Duero, que está en el 80%, el Júcar, que está en el 88%, el Guadalete, que está en el 51%, Galicia Costa en el 92%, Cantábrico Occidental 87%, Tinto el 79%, Cantábrico Oriental 93% y País Vasco Interno el 95%. Es decir, a los que les falta agua les falta el 32% y a los que tienen en exceso por encima de la capacidad embalsada tienen el 74%. Son 25.000 hectómetros cúbicos aquí y faltan 7.000 allí.
es que no podemos hacer un sistema de trasvases para, según las circunstancias y los momentos, llevar aguas de unos ríos a otros para poder nivelar. Es que con 25.000 hectómetros cúbicos que teníamos ahora, nada más terminar las lluvias de Semana Santa, no podríamos completar los 7.168 que faltan en los demás para que pasaran a tener más del 50%, con lo cual estarían todos en más del 50%. Claro que podemos. Podemos y deberíamos hacerlo. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé. Pero además hay un agravante. En la medida en que estos ríos que acabo de mencionar, el Duero y el Tajo, son ríos que van a la mar a través de Portugal, y nosotros debemos cumplir el Tratado de Albufeira, significa que en la medida en que no aprovechemos esas aguas para llevarlas desde nuestros ríos a otros ríos nuestros, lo que estamos es regalándole agua a Portugal en cantidades ingentes. Y eso lo dicen ellos. Yo tengo libros, yo he vivido, los que me conocéis, he vivido no, pero he viajado mucho a Portugal, mi mujer es casi de origen portugués, su padre era diplomático y vivió allí muchos años, y yo he comprado mucho libro en Portugal de todo tipo, pero entre otras cosas sobre estos temas. Bueno, pues el Tratado de Albufeira es reciente, pero el agua que nosotros vertemos en el Atlántico a Portugal, que ellos aprovechan antes de que llegue al Atlántico para sus propios riegos, es impresionante. No podemos hacer una red de trasvases, no podemos hacer una red de reequilibrio para mejorar esa situación nuestra. Yo, sinceramente, creo que sí y que deberíamos hacerlo. En conclusión, y con ello termino, empecé diciendo, una España sin riego, una España sin hambre es una España con riego. O la agricultura española será de riego o no será. Y se ha hecho de riego. Y ha sido un éxito. Y es un éxito la agricultura española, porque tenemos una superficie de riego del 22%, con 439.000 hectáreas de riego localizado. El olivar se ha situado ya en cabecera, con 866.000 hectáreas. Los riegos son ya muy eficientes. El riego localizado ha crecido sistemáticamente. El arroz ha disminuido un poco como consecuencia de la sequía, pero siguen creciendo. Los viñedos, no digamos, lo que se han expansionado en riego, no existía. Cuando nosotros ingresamos en la Comunidad Económica Europea, en España estaba prohibido el riego en el viñedo, terminantemente prohibido. Y la razón de aquella prohibición era para que no nos pusieran, porque ellos sí regaban, para que no nos pusieran a nosotros objeciones al ingreso. Fue ingresar, inmediatamente se suprimió la prohibición y empezamos todos a poner viñedos en riego. Y hoy Albacete, Cuenca, Ciudad Real, en fin, toda la España de viñedos, Rioja, está en riego. Y como con eso podía decir con los pistachos, no digamos las hortalizas, etc. Por tanto, el riego es en España clarísimo. Y a nivel mundial, vengo afirmando desde hace tiempo que un mundo sin hambre será de riego o no será. Es decir, no tenemos más remedio que garantizar la seguridad alimentaria mediante el riego. Y si la prioridad mundial es la alimentación, y ese es el título de la conferencia, si no recuerdo mal, si la prioridad mundial de la alimentación suficiente para 10.000 millones de habitantes no es posible hoy, sería lógico aplicar limitaciones productivas vía control de los gases de efecto invernadero para ese 4%. Tenemos que ponernos, y tenemos, e invito a las carreras de ingenieros agrónomos, a las carreras de veterinarios, a los biólogos, a los botánicos, etcétera, a que defendamos como principio básico de la existencia de una humanidad de 10.000 millones de habitantes, 10.000 millones de habitantes alimentados, bien alimentados. Y para eso hace falta riego.
Y para eso hace falta construir infinidad de ríos artificiales nuevos que se están haciendo, de presas, de pantanos, de todo. Pero necesitamos resolver primero, a mi juicio, el problema del hambre y luego ya iremos a otros derivados del cambio climático y de otras cosas. Perdonad si me he extendido mucho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Un placer escucharte. Vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quisiera hacerte alguna cuestión. Yo debo decir, antes de contestar a cualquier cuestión, que Ricardo fue alumno mío en la Escuela de Agrónomos y fue un alumno excepcional, excepcional. Y luego hemos colaborado mucho juntos. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Paco. Hola, Jaime. Jaime fue alumno mío. Sí. Le di clase de matemáticas de primer grupo. Paco Lázaro. Segundo Gracias grupo. a él conseguí ingresar. Y dentro de la escuela, motores. Me hizo una faena nombrándome director del querida 06. Bueno, creo que fue Te pido mil excusas. Creo que fue por la época en que se sacó mucho a colación el trasvase del Ebro. Sí. Y recuerdo un programa de Luis del Olmo en el que participaban un abogado, Javier Nar, que hoy está en el Parlamento Europeo, y el político socialista Pablo Castellano. El tema era el trasvase del Ebro y el abogado decía que qué necesidad había de eso cuando las desaladoras podían resolver el problema. Porque al fin y al cabo, al mar no les devolvemos nada más que lo que le quitamos. Falso absolutamente. Porque las membranas, muy delicadas, necesitan tener anticorrosivos, antiincrustantes, floculantes, bactericidas, algicidas. Al mar le devolvemos 7 veces más de lo que le quitamos. Por lo tanto, el trasvase era fundamental. Al político decía que por qué había que llevar el agua a Levante cuando ese agua podía utilizarse en Aragón. Y entonces yo le pregunté, ¿y usted qué sembraría en Aragón? Pues tendría que ser cereales, maíz, en definitiva, productos que se producen en otros sitios a un precio mucho menos costoso que el que producía en España. Los riegos de Aragón, desgraciadamente, yo intervine en la transformación en regadío en Bardenas, en Monegros, en Cinca, miles de hectáreas. Esos regadíos están salinizados, porque entonces no existía el riego por aspersión ni el microrriego. Se nivelaban las tierras para poder regar a manta. Al nivelar las tierras poníamos en superficie las margas que contenían sales, y esos regadíos están salinizados. Señor Castellano, le dije, como ingeniero agrónomo tenemos un lema, es agua más calor igual a vegetación. Y eso en España lo tiene Levante. Por consiguiente, todo el agua que llevemos allí nos pagará con creces su coste. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, Paco fue cuando ingresábamos en la Escuela de Agrónomos por el plan antiguo. Yo ingresé en la última promoción del plan antiguo y quien me dio clases y me enseñó el primer grupo de matemáticas y tal, y una serie de cosas, fue Paco. Y Paco fue un profesor excepcional a quien yo he recordado toda mi vida y me ha encantado verle aquí esta tarde. Es verdad lo que dices, pero hay una cosa que la gente, lo que no quiere ver, no quiere ver. Cuando yo he contado antes que Lorenzo Pardo imagina el trasvase Tajo Segura, en el texto, que yo lo tengo completo, de su obra, por cierto, sus hijos viven y trabajan en estas materias y son personas muy potentes, él lo basa en el clima. Es decir, es que el tema es que el agua está donde está, pero el clima que te permite producir lo que va a ser una fuente de riqueza de cara al exterior y a la exportación es el clima.
Por tanto, hay que llevar el agua al clima porque el clima no lo sabemos llevar al agua. Nadie nos ha enseñado y no lo conocemos. Bueno, y de ahí nace el Tajo Segura. Tajo Segura que, como digo, lo aprobó Indalecio Prieto, lo aprobó Franco, que no le gustaba demasiado aprobar cosas de Indalecio Prieto, como se pueden imaginar. Lo aprobó Franco, se siguió trabajando en él y se construyó. Por tanto, es verdad lo que tú acabas de decir, las circunstancias son esas y nosotros tenemos que ser capaces de buscar mecanismos de trasvases e interconexiones de cuencas para conseguir tener un país que es un país que no, del que no he dicho una cosa antes, que tiene un estrés hídrico importante. Pero, sin embargo, hay un ingeniero de caminos que no sé si lo han traído aquí alguna vez a dar alguna conferencia, que es Luis del Rivero. Luis del Rivero fue presidente de SACIR. Es un ingeniero de caminos notable. Probablemente el agricultor más importante de España, intensivo, porque tiene en Murcia 1000 y pico hectáreas de naranjos con unas producciones excepcionales. Bueno, pues Luis del Rivero nos ha demostrado en varios libros que tiene publicados que España recibe en precipitaciones anuales más agua de la que necesita para todas sus necesidades. Yo eso no se lo he oído decir a nadie más que a él, pero lo ha dicho y lo tiene calculado. Y recibimos más agua en precipitaciones que Francia. Pues bien, trabajemos sobre esas cifras, planteémonos las cosas de otro modo y podemos hacerlo. Gabriel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Realmente yo creo que técnicamente es posible. Habla un poco más alto. Técnicamente es posible. Para mí la clave es, supongamos, la competencia del agua de la comunidad autónoma, a no ser que tras determinadas cuestiones, pues es el MITECO. Supongamos que mañana la competencia del agua está en manos del Estado. ¿Cree usted que realmente se acabarían los problemas políticos entre regiones sobre el agua? Y para mí la clave es cómo hacer que las comunidades autónomas participen de una política estatal, es decir, un plan nacional de regadíos. Porque en otras cuestiones, todos conocemos que las comunidades autónomas se apuntan a la política estatal cuando les interesa y cuando no, no. Esa es la realidad, independientemente de la comunidad autónoma de la que hablemos, en política agraria, en política de agua, en cualquier cuestión. ¿Cómo integrar a las comunidades autónomas, digo en democracia, para poder abordar esta cuestión que técnicamente pues, tiene aparentemente soluciones? Ahí me lleva a una respuesta política que me lleva a la transición. Vamos a ver, ¿por qué hicimos la transición? ¿Por qué fuimos capaces de pasar de la muerte de Franco al nombramiento de Adolfo Suárez en el 76, en el 77 las primeras elecciones democráticas y en el 78 se había aprobado la Constitución? Es que no nos damos cuenta que entre el 76 que llega Adolfo y el 78 hay año y medio, 2 años y medio, y se produce la aprobación de la Constitución. ¿Cómo se aprueba la Constitución? Yo estaba allí, en el Congreso, y por tanto lo viví. Se aprueba porque hay una voluntad de hierro entre los partidos importantes de aquella legislatura en lograr el consenso sobre las cosas. No pelearse. El objetivo era no mirar para atrás, era mirar para adelante. Y ahí está un partido comunista con Santiago Carrillo, pues, del que muchos habíamos oído hablar, las cosas que habíamos oído hablar, y que sin embargo nos entendíamos con él. Y con Felipe González y Alfonso Guerra 3/4 de lo mismo, porque eran personas extraordinariamente sensatas. Y con Adolfo Suárez no digamos. Y con Manuel Fraga, que al principio era más, bajó de tono, y al final acabamos haciendo los artículos de la Constitución.
Y esos artículos se hacían durante el día en los debates en el Parlamento, buscando siempre el consenso. Y voy a contar una anécdota que es poco conocida. Cuando terminaban las sesiones esas tardes, Fernando Abril y Alfonso Guerra, Fernando Abril, que era la UCD, y Alfonso Guerra, que era el PSOE, se iban a cenar al restaurante José Luis, enfrente del Estadio Bernabéu, y se llevaban todos los papeles del día. Y empezaban, a ver, artículo primero. A ver, Fernando, ¿tú dónde ves aquí el problema que puede haber? Pues yo creo que la palabra tal sobra, pues yo creo que no sé qué, pues tal, pues quita esto. Y se pasaban horas reconduciendo el texto que había salido por consenso allí a un mayor consenso hecho entre dos personas, curiosamente un ingeniero agrónomo y el otro un perito industrial, curiosamente. Y gracias a esos consensos se logró la Constitución. Y vivimos en esos consensos, todo el gobierno de Felipe González, todo el gobierno de Adolfo Suárez, de Felipe González, de Aznar, pero llegó un día Zapatero. Y Zapatero decidió que había que echar marcha atrás, que había que volver hacia atrás y que no se podía seguir caminando desde la óptica del consenso. Y desde entonces entramos en lo que hoy llamamos muchos guerra civilismo. Y es lo que nos está rompiendo las cosas. Si ese guerra civilismo desapareciera y volviéramos a una estructura de consenso como la que hemos conocido, esos problemas territoriales serían, no digo fáciles, pero serían solubles. Si no, es imposible. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú crees, Jaime, que podría ser... Gabriel ha mencionado Plan Nacional de Regadíos. Yo no sé si sería un plan, hipotéticamente, de agua en general, un poco por no solo la parte que nos ocupa, que es la producción de alimentos y los regadíos, sino puede llegar a haber problemas de abastecimiento de agua para uso de boca. Sí. Yo creo que primero, este país necesita, yo lo he escrito, lo he publicado muchas veces, un pacto nacional del agua. Un pacto nacional del agua, construido bajo el consenso. Y sobre ese pacto nacional del agua, ir a un plan hidrológico nacional, en donde quede regulado todo el tema de aguas y riegos. Pero si no hay un pacto nacional del agua en el que todos nos entendamos sobre lo que representa el agua para todos, que es lo mismo, porque para un hombre de Ciudad Real el agua representa lo mismo que para uno de Teruel. Lo que pasa es que las posibilidades de acceso a uno y a otro son distintas, pero la necesidad es la misma. Y por tanto, igual que en medicina tenemos todos necesidades distintas, porque a uno tiene cáncer de no sé qué y el otro tiene el pulmón y el otro tiene el hígado y el otro... Pero al final hay una medicina común que atiende a todo el mundo desde el consenso de la medicina. Aquí tenemos que llegar a un consenso del agua, porque todos la necesitamos de un modo u otro. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a desarrollar esas infraestructuras necesarias para poder hacer esa comunicación intercuencas del agua? La gente de a pie siempre piensa en eso de, pues si sobra agua en Galicia, ¿por qué no lo traemos para el centro o para el sur? ¿Tú crees que eso llegará a ser posible aplicando la tecnología que seguro va a venir? ¿O cómo ha de ser? Esa tecnología ya está. O sea, vamos a ver, llevar una tubería de un determinado diámetro desde tal sitio a tal sitio es muy fácil. Se hace hoy todos los días. Y no hay que plantearse disparates. No hay que plantearse con que el agua del Miño hay que llevar al Guadalquivir. No. Hay que plantearse pequeños tramos que vayan uniendo pequeñas zonas, de tal modo que según los momentos el agua pueda ir en una dirección o en la otra para satisfacer las necesidades que pueda haber en un determinado lugar, pero no en grandes bloques.
Y eso se puede hacer. El otro día leí en un periódico, prefiero no decir cuál, que durante el último gobierno las inversiones que menos han crecido, o lo diré de otro modo, o que prácticamente no se han llevado a cabo, son las inversiones en planes hidráulicos, en obras hidráulicas, Se han hecho carreteras, se han hecho ferrocarriles, se ha hecho de todo. En obras hidráulicas prácticamente no se ha hecho nada. Y eso tiene que ver con los regadíos. Perdón. Hay un personaje que se relaciona con el título de la conferencia, Premio Nobel de la Paz, el padre de la Revolución Verde, Norman Borlaug, Sí. creador de los trigos mexicanos, que a la entrada de su despacho tenía el siguiente lema: guerra del hombre contra el hambre y la escasez de alimentos. Gracias a su invención, los países de Oriente, la India, Pakistán, pueden comer gracias a los trigos que desarrolló Norman Borlaug. Yo tuve la suerte de conocerlo en el año 87, cuando fui a firmar un convenio para intercambiar semillas de los trigos mexicanos con los trigos españoles. Verdaderamente era un luchador en defensa primero de la humanidad, porque se entregaba de sol a sol para conseguir lo que logró, el Premio Nobel de la Paz. Vamos. Yo coincido contigo. Conocí a Norman Borlaug. Le traté mucho. El convenio que tú firmaste fue fruto del convenio que yo firmé con él de intercambio de trigos entre los dos. Me hice muy amigo de él. Me contó muchas anécdotas y algunas cosas que no se pueden contar. Y lo invité a España. Vino a España, lo llevé a ver al rey, para que el rey lo conociera, y le di la Gran Cruz del Mérito Agrícola en una cena que le ofrecimos en el Hotel Ritz. Y estaba encantado, pero encantado. Fue un personaje verdaderamente excepcional y comprendo que te haya marcado su conocimiento. Lo comprendo. Si me permiten una anécdota. Bien. Cuando visito a Norman en México, él ya había prácticamente, como él me decía, en México había más gorriones que mexicanos. Y tenía un problema tremendo porque se le comían las espigas. Entonces montó un sistema de relojería con cañones, disparaban los cañones y los gorriones se asustaban, pero al segundo cañonazo los pájaros se quedaban en el aire y se tiraban. Cuando yo le visité, prácticamente habían segado ya toda la finca. Él conducía el Land Rover, íbamos hacia el final de la finca donde se veía una parcela que no estaba segada. Cuando llegamos allí, me dice, bájate y coge una espiga. Entonces, la parcela estaba cubierta por una tela metálica para que los pájaros no se la hubieran comido. Aquel trigo provenía de la tumba de un faraón. Entonces, dice, bájate, coge una espiga, me agacho, porque la tela metálica cubría, y la espiga estaba vacía, no había cuajado el trigo. Dice, coge otra espiga. Cogí otra espiga y vacía. Dice, estuvimos como 8 o 10 días sin saber qué había ocurrido, hasta que a alguien se le ocurrió medir qué es lo que había ocurrido entre la tela metálica y la espiga. México está muy alto y las radiaciones solares alfa, beta y gamma son terroríficas. Dice, a alguien se le ocurrió medir qué había ocurrido entre la tela metálica y la espiga. Se había formado un campo magnético que había bloqueado el agua que hubiera generado el grano, porque el agua es un dipolo, es como un pequeño imán. Y cuando tú a un imán pequeño lo bloqueas con un imán de mayor potencia, ese imán no se mueve, por eso no cuajaron los trigos. Esto entonces no lo sabía, pero a partir de aquel momento me especialicé en magnetismo. Tengo 2 patentes, una
tratamiento de los detergentes en su contaminación. Nada más, gracias. Enhorabuena, Paco. Yo siempre supe que eras un genio, no me extraña. Dos cosas para ir terminando, Jaime. Se alude, sobre todo en el tema del olivar, se alude muchas veces en los últimos meses al ejemplo de Portugal. Sí, Son países que están muy cercanos, que estamos al lado, similares en condiciones climatológicas. ¿Crees que se podría desarrollar, o cómo se podría desarrollar un ejemplo parecido en España, donde se desarrolle ese sistema o esas infraestructuras para poder desarrollar diversos cultivos de valor como hay en España? ¿O no se puede? pues no lo sé, porque como las relaciones entre España y Portugal son siempre tan difíciles, son difíciles desde todos los puntos de vista, a veces hasta en el intercambio científico, tecnológico, agronómico, son capaces de no dar la información que uno busca, ¿verdad? No lo sé, no sabría contestarte. Y la última, cuando empezaron las desaladoras, yo me acuerdo, en España, yo creo que era el primer gobierno de Zapatero, yo creo, por ahí, o por lo menos yo tengo ese recuerdo, a lo mejor era porque cuando... Era Cristina Narbona, Sí. Era Cristina Narbona, la ministra, yo creo que lo lanzó. Y hubo allí pues una batería de informaciones, de guerra, de todo. Y para el tema agrario, por supuesto, se hablaba de eso que habéis dicho antes, creo que lo has dicho tú también, de los precios del agua para producir alimentos, que en aquellos momentos, con la tecnología que había, pues no era competitivo. Pero quizás hemos perdido el tren de ese sistema, porque yo, como decía Felipe, comparto el que el futuro será un mix entre las distintas fuentes de agua, ¿no? ¿Hemos perdido el tren de las desaladoras y de la tecnología del agua en cierto sentido, o todavía estamos No, yo creo que estamos a tiempo, pero sabiendo que si se hacen desaladoras es más conveniente hacerlas ahí donde vas a atender con ese agua necesidades turísticas o urbanas o industriales que necesidades agrarias. Y en cambio, con el agua que no vas a utilizar en esa dirección, llevarla en la contraria. Esa me parece que es la manera de resolver el problema que tenemos ahora. He leído en los últimos días que alguien había descubierto un procedimiento para reducir fuertemente el coste energético de las desaladoras, pero lo he leído, no sé más. Muy bien, pues vamos a terminar ya hablando de tecnología, pues me he enterado hace poco que se va a celebrar un salón del agua, pero no como se escribe, sino AWA, que se celebrará aquí en Madrid en los días 15 y 16 de octubre, un sitio donde, bueno, pues el sector agrícola, el sector de alimentación puede tratar de trabajar o de ver esa tecnología. En octubre. 15 y 16 de octubre. Lo he leído, yo sé. Pues estaremos atentos a ver cómo esa cita puede ayudar al desarrollo de la tecnología en España y que nos ayude pues a tener un sistema de abastecimiento de agua que nos permita producir alimentos y continuar regándolos para poder abastecer a toda la población. Así que un placer escucharte como siempre y de parte de todos, yo creo, muchas gracias por estos ratitos que nos has dado. Muchas gracias a todos. Gracias y muchas gracias a todos por ocupar tan mal vuestro tiempo, porque tendríais otras muchas cosas mucho más interesantes que hacer que esta, pero os lo agradezco mucho. Muchas gracias.